Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM 1570 Radio Rebelde. Vamos con el programa 303, ya somos veteranos de la radio. Tres centenas. Son varios años ya. Y estamos por completar el 7º año. En agosto completamos el 7º, pasamos al 8º año. Bien, bueno, veremos cómo seguimos. Lamentablemente, bueno, por lo menos estos últimos años vienen siendo todos en general de malas noticias. Sí. En general. ¿Querés que comente el tema de redes? Sí, hablamos de las redes. Dayana Álvarez en los controles, la musicalización, la buena onda y todo lo que se necesita para que el programa salga 11 puntos. Que por suerte es así. Sabemos que es así. Así que bueno. Bueno, comentamos. Además de que nos están escuchando y nos están viendo, quienes ya lo estén haciendo, bueno, nos pueden ver, como ya saben, a través de YouTube, @Radio Rebelde OK, todo junto, @Radio Rebelde OK. Habíamos quedado que le íbamos a decir ahora. Ah, bueno. ¿De verdad? Es verdad, OK. Es verdad. Sí. Uno se olvida porque ya naturalizó esas cosas. Sí. Es triste cuando se da cuenta, ¿no? Cómo funciona pero eso. yo lo tengo de cuando estuve en allá. Cuba. Claro. Y bueno, ahí me lo aprendí. Tiene que ver, tiene sentido. Bueno, entonces, a través de YouTube nos ven y nos escuchan a través de @Radio Rebelde OK, como estamos diciendo. Y en el caso de, para quienes estén a través de Instagram, por X, anteriormente Twitter, y en Facebook es Radio Rebelde OK, también todo junto, Radio Rebelde OK. Y si nos quieren mandar mensajes, comentarios, observaciones, críticas, cualquier cosa, alguna data, pueden hacerlo por WhatsApp a través del 11 26 90 84 96, 11 26 90 84 96, así que bueno, ahí ya tienen los canales para escribirnos, contactarnos o simplemente vernos y escucharnos. Bien, vamos a ir a la editorial, que es una editorial particular, porque el cuerpo del editorial va a ser la lectura textual de una editorial de Mario Roberto Santucho del 21 de julio del 75, pero necesariamente le tenemos que hacer una introducción, que es parte de la editorial, la introducción, para que se entienda por qué lo leemos y hacia dónde apunta su lectura. Y tengamos presente esto, que es que vos ya venís, desde que empezamos marzo, con editoriales centrados precisamente en esta cuestión que nos interesa en el 50 siempre. aniversario. 50 aniversario, no solo del inicio de esta última dictadura genocida, sino también, bueno, de todo lo que significó a partir de ahí hasta acá, ¿no? Entonces, venimos encarando distintos aspectos. Bueno, hoy vamos con el editorial tuyo con esto. Muy bien. Bueno, estamos en julio de 1975, grandes huelgas, luchas obreras, movilizaciones, la coordinadora de gremios en lucha organizada por la militancia clasista y revolucionaria de los distintos partidos y muchos sectores de los partidos revolucionarios y sectores independientes, jugando un papel activísimo. La CGT tenía contradicciones con el propio gobierno peronista, así que no tuvo más remedio que llamar a la movilización. Entonces había un enorme estado de movilización, que es lo que va a analizar Santucho acá, y la respuesta ante ese estado de movilización. Bien. El 2 de julio sale el editorial firmado por Benito Urtiaga, pobre Benito, pero bueno, yo me estuve pensando, él estaría de acuerdo que yo diga esto, firmado por Benito Urtiaga, uno de los principales dirigentes del partido, gran cuadro, enorme cuadro, además mi jefe directo, siempre lo quiero como mi compañero de todos los días. Analizando esta situación de gran auge de la lucha, no solo de masa y revolucionaria, pero cuando llega el momento de dar la respuesta, cae en una posición izquierdista. Dice, todo bárbaro, pero
¿Por qué? Porque el gobierno peronista hace concesiones, o por lo menos se hablaba de concesiones en el gobierno, entonces, dice, no lo dice con estas palabras, después leo las palabras que dice, pero como diciendo, todos los partidos entran en el juego democrático y nosotros nos mantenemos firmes en la guerra y el socialismo. Dice así, Benito, mirando con serenidad debemos seguir nuestro camino. No darle bola a esto. No presentar a las masas consignas ambiguas. No presentar a la masa consignas ambiguas. Esto, el 2 de julio sale el editorial del Combatiente. Yo recuerdo que cuando vino Benito a la reunión semanal que teníamos de la Regional Sur, dio este informe. Si yo diría que no estuve de acuerdo, mentiría. Pero sí me acuerdo que me asusté, me dio miedo político. Digo, puta, nos quedamos solos. Bueno, habrá que apichugarla, pero tuve esa sensación. Esa sensación. Bueno, Santucho en ese momento estaba en el Monte Tucumano, vuelve Santucho y cambió la línea 180 grados. ¿Cuál es el objetivo mío para leer esto? Es que muchos, gran parte, sobre todo la gente más joven, no los más grandes, pero los más jóvenes que en algún momento fueron del PRT y los que se han incorporado o simpatizan con el PRT, tienen una visión absolutamente distorsionada de la política del PRT. Santucho era muy combativo, pero no era izquierdista. Lo vamos a ver ahora leyendo acá el editorial. Bueno, sin más, vamos a leerlo. Adelante. Dice, es el editorial del Combatiente, como dijimos, del 21 de julio de 1975, días después de que había renunciado López Rega y todo el gabinete adicto a la política de López Rega. Y el gobierno peronista de Isabel Martínez había quedado, bueno, no cayó porque no había quien lo reemplazara, pero estaba totalmente débil. Entonces dice Santucho, ante las posibilidades democráticas, forjar y fortalecer la unidad. Mira el título, informe sobre la situación nacional presentado al Comité Central de nuestro partido por nuestro secretario general Mario Roberto Santucho. No es que lo dijo en un rincón ahí. En una charla comiendo pizza. No, fue en el Comité Central ampliado, bien liberado, ampliado porque además de los miembros habían sido invitados una cantidad de compañeros, los dirigentes de las últimas grandes movilizaciones, los jefes militares de las grandes acciones y todos los cuadros históricos, 60 militantes del partido. Ante este plenario del PRD, Santucho lee este editorial. Así dice, al analizar bajo la potente luz del marxismo-leninismo las perspectivas de la lucha de clase en nuestro país, nuestro partido señaló la posibilidad de un paso atrás democrático de la burguesía. En octubre de 1974 dijimos, la camarilla de López Rega, hombre fuerte del gobierno de Isabel, organizador de la AAA, ¿no? Sí, Perón y él. Sí, obviamente. Y otros. La camarilla de López Rega trabaja en el intento de aplastar a nuestro pueblo y establecer un régimen fascista. Ese plan fracasará y en lugar de imponer un chaleco de fuerza a las masas, como pretenden, solo lograrán establecer un gobierno policial a la defensiva, lleno de fisuras, impotente para dominar la rebeldía popular. Sigue la cita del 74. Más aún, es probable que la poderosa respuesta de las masas provoque la crisis del gobierno peronista, obligue al enemigo a introducir cambios consistentes en un reforzamiento del aparato represivo con plena participación militar o un momentáneo retroceso táctico basado en ciertas concesiones democráticas. Porque para hacer frente con la fuerza a la movilización de nuestro pueblo, los capitalistas necesariamente deben basarse en el despliegue de las Fuerzas Armadas contrarrevolucionarias. El fracaso de la cruzada represiva en las próximas semanas y meses
colocará entonces a la burguesía ante dos opciones. A. Reforzar de inmediato el aparato represivo bajo conducción militar con los cambios políticos que ello implica. B. Dar un paso atrás cediendo en lo democrático temporalmente para estar en mejores condiciones de pasar en pocos meses a la dictadura militar. Eso eran de octubre, de junio. Ahora, en noviembre del 74, decía, reafirmamos, la fuerza de la lucha de masas, armada y no armada, la impracticabilidad e ineficiencia de la política represiva gubernamental y su deficitaria preparación política y militar para enfrentar al pueblo con planes coherentes coloca a la burguesía ante una difícil encrucijada. Tal como viene insistiendo nuestro partido, los explotadores y opresores deben optar por sacar el ejército a la calle, introducir modificaciones en el gobierno y establecer de inmediato un Estado policial dirigido por el partido militar, o retroceder momentáneamente cediendo en lo democrático para reorganizarse y preparar adecuadamente un nuevo intento contrarrevolucionario, posiblemente de fachada peruanista. Pasar de inmediato al Estado policial tiene la dificultad para el enemigo de partir de una posición defensiva acentuada. Ceder en lo democrático favorecerá un nuevo impulso de la movilización de amplias masas y el mayor enraizamiento de la guerrilla. Pese a los inconvenientes que saben les acarrearán, los explotadores y opresores se orientan claramente a redoblar la represión, a incorporar al ejército abiertamente a las actividades contrarrevolucionarias. Es el mal menor de la encrucijada en que se encuentran. Pero la intensificación de la lucha popular, la evidencia de que en sus actividades represivas deberán chocar con amplias masas movilizadas, sin estar ellos en condiciones de aplastar militarmente esa movilización, puede obligarlos a inclinarse por retroceder momentáneamente. Es indudable que recuperar terreno en lo democrático es lo más favorable a la clase obrera y al pueblo en la medida en que proporcionará a las fuerzas progresistas y revolucionarias oxígeno en cantidad para que la simiente revolucionaria crezca y se extienda más rápidamente. Nuevas conquistas democráticas darán un impulso formidable a la movilización reivindicativa y política. Abrirán brechas para la propaganda revolucionaria en el propio muro del aparato de control gubernamental. En una palabra, permitirán que rápidamente amplias capas de la clase obrera y el pueblo se sumen al proceso de revolucionarización de nuestro pueblo, al proceso de despertar político e ideológico que los argentinos vivimos intensamente. Ahí era en diciembre del 74, ¿no es cierto? En el curso de la agudización de la lucha de clases, debido tanto a la política de despliegue popular como a la debilidad inmediata político-militar del ejército opresor, nuestro partido pronosticó la posibilidad de un breve periodo democrático previo a la instalación definitiva del régimen dictatorial contrainsurgente que necesariamente establecerá la burguesía y el imperialismo para hacer frente al redoblado oleaje revolucionario que se derrumbará con la muerte definitiva del nefasto sistema capitalista. Una terminología muy diferente a la que se usa en la actualidad. Kilómetros. Nuestro partido señalaba esa posibilidad, repetimos, considerando que la gran debilidad del ejército opresor y el accionar guerrillero lo podría obligar a permitir un breve gobierno relativamente democrático con el fin de conseguir un respiro para preparar planes contrarrevolucionarios posibles de aplicar. Subtítulo. Posibilidades democráticas, dice Santucho. Hoy,
Estamos en julio del 75. Hoy, esto que dijo anteriormente se cumplió 100%. Pasó todo eso que venían diciendo, ocurrió en las movilizaciones de junio y julio, el gobierno estaba desplomándose. Hoy, el desmoronamiento del gobierno peronista, la aguda lucha entre distintas facciones del partido de gobierno, la carencia de posibilidades de recambio en manos del partido militar frente a la poderosa movilización de masas y al incesante fortalecimiento de las fuerzas revolucionarias, pone a la orden del día la posibilidad de ese paso atrás democrático, la posibilidad de importantes concesiones en el terreno de las libertades, la posibilidad de que la burguesía liberal y las masas populares, se proyecten nuevamente a un primer plano, agitando banderas de pacificación y libertad, y llegan a concretar importantes conquistas democráticas hondamente sentidas por nuestro pueblo. La posición liberal burguesa, o sea, vamos a marchar juntos, está diciendo Santucho. Ahora aclara la posición liberal burguesa y la posición proletaria ante la democratización. En esta situación de extrema inestabilidad, donde toma cuerpo, como dijimos, la necesidad de la liberalización, del diálogo, de la consulta, de la pacificación, se presentan dos tipos de posiciones democráticas, la solución burguesa y la solución proletaria. La primera, con propuestas que buscan limitar todo lo posible la participación obrera y popular, restringir la deliberación a los sectores representativos, entre comillas, partidos políticos legales, burocracia sindical, partido militar, etc., remarcando la vigencia de las instituciones. En este tipo de propuestas se inscriben los intentos de revitalizar la hora del pueblo, bueno, alianzas burguesas, del gabinete cívico-militar, etcétera, etcétera. La propuesta proletaria, en cambio, coincidente con la anterior, en la mayor parte de los puntos programáticos, libertad de los presos políticos, erradicación del terrorismo de derecha, plena vigencia de las libertades democráticas, etc., se diferencia por su democratismo consecuente, por llevar su cuestionamiento al propio sistema, por plantear la más amplia participación de todo el pueblo en la búsqueda de una salida a la crisis actual, a través de la inmediata convocatoria a una asamblea constituyente en elecciones enteramente libres, sin proscripciones de ninguna clase. Esto es una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque esto tiene vigencia siempre. Muchas veces en la izquierda se dice, tenemos que tener una propuesta que se diferencie de los otros. Hay que delimitarse. Eso es un error garrafal. Hay que tener la propuesta correcta. Si coincidís, como en este caso está planteando Santucho, con sectores de la burguesía liberal, lo que te va a diferenciar no es correrte a la izquierda, sino ser el más consecuente en levantar la consigna correcta que va a movilizar a las masas. Esa es una posición de clase, marxista-leninista, revolucionaria, que la izquierda desconoce, o gran parte de la izquierda desconoce. Bueno, y ahora viene la propuesta que hacía el PRT y Santucho. Asamblea Constituyente libre y soberana. Porque, como lo reconoce la opinión pública, estamos frente a una crisis que echa raíces en las bases mismas del sistema capitalista argentino, y para enfrentar esta enfermedad es necesario indudablemente revisar las bases jurídicas en que se asienta este injusto sistema retrógrado. Es necesario formular con plena participación popular una Constitución nacional con espíritu de democracia social, es decir, de verdadera democracia, que asegure un real ejercicio de la soberanía por el pueblo, sin injerencias de ninguna clase, de factores de poder, se usaba mucho esa expresión, sin injerencia de los monopolios, sin la injerencia de los mandos militares, sin injerencia de camarillas aventureras. Una asamblea constituyente absolutamente libre y soberana estará en condiciones de echar sólidas bases para la pacificación, Santucho, la pacificación, ya lo dijo como 3 veces, y reorganización del país. Podrá garantizar el verdadero ejercicio de la voluntad popular,
posibilitar que millones de argentinos contribuyan con su opinión al necesario debate sobre el futuro del país. Que discutan cómo solucionar la crisis, se interesen por profundizar en el análisis de los problemas y estén, por lo tanto, en condiciones de luchar conscientemente por las mejores soluciones. En la medida que una Asamblea Constituyente libre y soberana adopte justas disposiciones de fondo para solucionar la crisis y preservar los intereses de las mayorías laboriosas, sus disposiciones serán defendidas con uñas y dientes por las más amplias masas populares. Tal es la salida proletaria, consecuentemente democrática, a la profunda crisis que vivimos. Otro subtítulo: remarcar las coincidencias. El triunfo de la movilización popular que selló la suerte de la camarilla de López Rega y toda su gente había renunciado al gabinete 10 días antes. Sí. Marcó el fracaso definitivo del intento fascistoide y sorprendió al ejército opresor sin recambio coherente para afrontar la crisis. No tenían el recambio. Sin reservas estratégicas para controlar la situación y ante serias dificultades tácticas bajo el acoso creciente de unidades guerrilleras en franco desarrollo. En tanto, el frente opositor, que se venía insinuando contra los aspectos más represivos y antipopulares de la política gubernamental, tiende a coincidir con sectores de la burocracia sindical y del Partido Justicialista. Esto dice Santucho. El frente opositor tiende a coincidir con sectores de la burocracia sindical y del Partido Justicialista en la lucha contra los restos de la camarilla de López Rega y a constituir amplísima base para impulsar un programa de libertades y pacificación que interesa a distintas clases sociales, desde el proletariado hasta la burguesía democrática. Con esta posibilidad en nuestras manos corresponde remarcar las coincidencias y bregar sin sectarismo junto a todos aquellos que defienden: 1. La libertad de todos los presos políticos. 2. La derogación de la legislación represiva. 3. La eliminación del terrorismo de derecha, es decir, del terrorismo gubernamental, de las 3A. 4. Congelamiento del costo de la vida y aumentos dignos de salario establecidos por convenciones paritarias. Nuestro partido, Dirección Política y Militar del ERP, como ya lo manifestara públicamente en octubre, está dispuesto a contribuir a la pacificación del país, suspendiendo toda clase de operaciones guerrilleras a cambio de la libertad de los presos políticos y la derogación de la legislación represiva. Por segunda vez, el PRT plantea suspender la actividad militar en octubre y ahora en julio del 75. Bueno, acá vamos a saltear un pedacito porque no... Se hace muy largo. Sí, se hace largo y sí, tiene que ver, pero digamos, no le cambia a lo que queremos decir nosotros ahora. Recapitulación. En síntesis, el espectacular derrumbe del gobierno peronista ha dejado al país a la deriva. El partido militar, última reserva del capitalismo, se encuentra incapacitado para intervenir porque no cuenta con proyectos gubernamentales inmediatos y porque afronta serios inconvenientes frente a la guerrilla. Es así que comienzan a tomar cuerpos posiciones democráticas que responden en mayor o menor medida a profundas aspiraciones del pueblo argentino. Es tarea fundamental del presente establecer las perspectivas de democratización en torno a un programa básico por la libertad de los presos políticos, la derogación de la legislación represiva, la eliminación del terrorismo de las 3A y salarios dignos para los trabajadores. Tras estos objetivos
pueden y deben unirse sectores diversos, desde las fuerzas revolucionarias hasta sectores vacilantes y aún contrarrevolucionarios. Lo dice Santucho, no lo agregué yo. Sectores vacilantes y aún contrarrevolucionarios que se verán obligados a aceptar una posible democratización. Porque, como decía nuestro partido, la política desesperada del gobierno peronista rompe la frágil unidad nacional que construyó el partido militar mediante el GAM. El paso a la oposición de importantes sectores políticos no prioritarios que se está produciendo, en consecuencia, pone a la orden del día la construcción de un amplio frente democrático y patriótico. En este frente, la clase obrera y el pueblo se unirán a sectores vacilantes, guiados por objetivos no revolucionarios, que constantemente presionarán por la conciliación. Es por ello fundamental, para lograr que un frente de esta naturaleza brinde resultados favorables a la revolución nacional y social, contar con un sólido frente obrero popular que se constituya en el núcleo fundamental del Frente Democrático y Patriótico e imponga en su seno las líneas generales de la política revolucionaria. Pero el proletariado, ahora viene una cita de Lenin. Ahí va. Pero el proletariado y el pueblo decididamente progresista y antiimperialista no deben atarse las manos por esta necesaria y heterogénea unidad. Comilla Lenin. El proletariado jamás olvidará que los demócratas burgueses no pueden ser demócratas seguros. El proletariado prestará su apoyo a la democracia burguesa no sobre la base de eventuales pactos referentes a no provocar terror, pánico, ni porque la considera una aliada segura. Apoyará a la democracia burguesa mientras ésta combata realmente a la autocracia. Este apoyo es necesario en interés de la conquista de los propios objetivos sociales revolucionarios del proletariado. Ahí termina el Lenin. Marchando junto a todos por el programa antedicho, la clase obrera levantará su propuesta consecuentemente democrática de asamblea constituyente absolutamente libre y soberana, con la que propugnará la más amplia participación obrera y popular en las deliberaciones sobre los destinos del país, consciente de que la más amplia y genuina movilización democrática de las masas populares es parte inseparable de la lucha política y armada de la guerra revolucionaria que nuestro pueblo libra por su liberación nacional y social. Las tareas de los revolucionarios. Nada menos. Bien. Ahí bien. En estas circunstancias, es tarea primordial de los revolucionarios forjar y fortalecer la unidad, creando un fuerte núcleo frentista proletario y popular integrado por las corrientes consecuentes y buscar a través de él la unidad con los demás sectores democráticos. O sea, formar un núcleo consecuente y fortalecido, aliarse con los otros. Mantener e intensificar la lucha política y armada, hostigando al enemigo para obligarlo a ceder. Multiplicar la difusión de las ideas revolucionarias del partido, llevando su línea a las masas en forma intensa y variada. En momentos como el actual, de enorme interés y participación de las masas, el rol de la agitación y la propaganda crece inconmensurablemente. La situación es de una riqueza extraordinaria. En todo el país, gruesos destacamentos de combatientes populares acuden decididos a las primeras líneas de fuego, incorporándose a las organizaciones revolucionarias. Miles y decenas de miles de trabajadores salen decididamente a la calle a defender con firmeza su nivel de vida, abriéndose a las ideas revolucionarias. Las masas se agitan, entran en ebullición y llenan generosamente de recursos las fuerzas revolucionarias. El camino hacia la revolución socialista se ensancha e ilumina
bajo el impulso de la multitudinaria usina de las masas. Nuestro partido, nuestro ejército guerrillero, rebosantes de ardor y combatividad, pondrán todo de sí para canalizar con efectividad el inmenso potencial revolucionario de las masas. Pondrán todo de sí para estar a la altura de las circunstancias. Bueno, nosotros estábamos ahí. Ustedes estaban ahí, hoy estamos tan lejos de... Sí, estábamos ahí y al frente de las masas, no solamente haciendo los análisis y las reuniones. Claro. Hoy yo veo que la similitud que tenemos es que el gobierno que tenemos es muy parecido al de Isabel y López Rega, un gobierno fascistoide. Bueno, la diferencia es que no hay ni el estado de ebullición de las masas ni fuerzas revolucionarias con la capacidad que había en ese momento. Pero de todas maneras es ejemplificador de que las fuerzas revolucionarias no tienen que tener una política de aislamiento, sino de apertura hacia las amplias masas del pueblo argentino. Sí, mucho ahí, bueno, bastante, ¿no?, para pensar. Porque además todo esto, estamos hablando de lo que yo considero también es el resultado de todo un proceso, ¿no? Digo, no es casual, no pasó de un día para el otro. Ahí acá hay un laburo firme, constante, consecuente, ¿no?, en muchos planos de todo esto. Pensando incluso lo del lunes pasado, cuando hablábamos de la cuestión de la subjetividad, ¿no?, de la construcción de eso, ¿no?, del sujeto revolucionario. Y bueno, acá estaba haciendo un análisis, un balance y una perspectiva de cómo seguir el camino, si querés, el camino revolucionario, sin dejar de lado y sin, digamos, apartarse de la realidad concreta, más allá de si, digamos, que los revolucionarios por ahí tuviesen un proyecto, ¿no?, que es lo que siempre nos proponemos, nos planteamos aquí, ¿no?, un proyecto de país, no simplemente consignas, pero se participa, se forma parte, y guste o no, también hay que comprender, bueno, eso, ¿no?, las cosas que pasan a nivel de lo coyuntural, la correlación de fuerzas, las cuestiones políticas, digamos, no es pensarlo solamente en un sentido, si se quiere, ideológico, dogmático de las cosas. Yo creo que ahí hay toda una riqueza en el análisis que está haciendo Santucho. ¿Por qué toma la Asamblea Constituyente? Porque de las instituciones del sistema capitalista, el Parlamento, la justicia, el Poder Ejecutivo, etcétera, la institución más democrática de la democracia burguesa es la Asamblea Constituyente, porque es la que tiene mayor participación, o sea, mayor cantidad de representantes, el doble que los diputados y senadores. Y además tiene una cualidad fundante, ¿no?, porque la Asamblea establece un nuevo contrato, un nuevo acuerdo, nuevas bases de cómo pensar. Un pueblo discutiendo las bases de organizar a Argentina es una politización enorme. La discusión de una constituyente, aunque esté en los marcos del sistema, politiza en forma espectacular la conciencia de las masas. Es un paso, bueno, por eso se hizo esta propuesta. Pero de todas maneras, por ejemplo, Montoneros planteaba la renuncia de Isabel y elección en 60 días. Que uno puede decir menos ambiciosa que la nuestra. El Partido Comunista planteaba la renuncia de Isabel y la formación de un gobierno de amplia coalición cívico-militar. Bueno, se puede discutir también las limitaciones de la consigna. Pero Santucho, yo te lo busqué, ya lo dije, lo busqué, no encontré, pero yo me acuerdo bien que lo que dijo. Que debe haber sido en esta reunión donde leímos este documento. Dijo Santucho: las tres están en el plano de la lucha democrática. Lo que buscaba, porque en ese momento lo fundamental era la unidad, que haya una dirección revolucionaria ampliada, digamos, que condujera todo el proceso que estamos describiendo. Claro. Cosa que no logramos. Una de las grandes debilidades fue no haber logrado una unidad revolucionaria. Había sí una unidad en las coordinadoras de gremios en lucha muy importante, pero no se logró la unidad política que hubiese fortalecido el proceso. El proceso. Bueno, eso. Bien, bueno. Espero
aportar a la maduración de los debates dentro, sobre todo esto está dirigido a la gente que se referencia en el PRT, en Santucho y todo, que yo veo que hay, como dije al principio, sobre todo los compañeros con menos experiencia en aquellos años y los nuevos, que no entienden esto, creen que esto es no sé qué, pero esto es marxismo-leninismo puro, y santuchismo y guevarismo. Lo otro, no sé cómo calificarlo, pero no es marxismo-leninismo. No, claramente. Bueno, una vez más, como venimos diciendo también de los otros lunes, va todo esto para el necesario debate que nos debemos, ¿no? Quienes estamos de este lado, por lo menos, ¿no? Del lado de la lucha revolucionaria, del lado popular, ¿no? Que nos definimos marxistas-leninistas. Bueno, así como siempre hablamos de que necesitamos un proyecto, necesitamos un programa, que acá de hecho venimos proponiendo, también hace falta esto también para este lado, este tipo de discusiones que vayan de fondo y no quedemos, bueno, un poco como lo que está diciendo vos, ¿no? Como una lectura, si se quiere, sesgada, por encima. Yo creo que a veces más cercana al consignismo así en el aire, antes que hablar concreto de lo que estaba aconteciendo y estar empapado de lo que está pasando y también estar participando de lo que está pasando, hace que también uno tenga esa capacidad de poder interpretar y comprender y no estar sentado en un bar viendo la tele y opinando, ¿no? De cualquier cosa, que tristemente muchas veces pasa eso. ¿Puedo? Adelante. El 30 de junio, en este marco, el 30 de junio del 75, salimos, todos los obreros de la fábrica propulsora de siderúrgica salimos a la calle, tomamos como una docena de colectivos, o quizá más, y nos vinimos a Buenos Aires porque estaban marchando, la fábrica estaba marchando a la sede de la CGT. Ajá. Y nosotros teníamos esta línea todavía de nosotros seguimos nuestro camino, no entramos en el juego democrático. Sí. Llegamos ahí, yo venía al frente propulsora, era un ejército, entonces entramos en la escalinata que hay ahí en Paseo Colón, en la Facultad de Ingeniería, frente a la CGT, y subimos y me hice del megáfono sin ningún esfuerzo. Y bueno, me mandé la agitada, pero yo me di cuenta, así, ¿cómo se puede decir? Espontáneamente, de que faltaba una consigna política, porque la consigna era la vigencia de la 14250, o sea, la ley de paritaria y paro nacional. Pero era necesaria una consigna política, que no teníamos nosotros. Claro. Entonces, pensando en el medio de la movilización de la masa, y estaba hablando ante 20.000 personas, entonces se me ocurrió decir, hay que marchar al Congreso. Y bueno, pero ya ahí otro que estaba, me sacó el megáfono y bueno, después siguieron. Después sigue todo, sí. Pero cómo la situación me llevó a pensar eso, que no era un pensamiento equivocado, sino que era un pensamiento muy improvisado, digamos. Bueno, pero atendiendo al acontecimiento concreto, efectivo que estaba pasando ahí. Sí, ahí claro. A eso voy. Que había que politizar eso había que darle una salida política. Bueno, no. Cuando las masas están en la calle es impresionante las cosas que ocurren, lo que hacen las masas, las ideas que se generan, los debates. Bueno, eso lo vivimos, yo creo que fue el punto más alto de la lucha de clase en la Argentina, esos meses de junio y julio del 75. Bueno, todo el 75, en realidad todo el 75 fue un punto culminante de la lucha de clase en la Argentina. Bueno. Y esto forma parte, este material lo pueden encontrar en A Vencer o Morir, este es el tomo 1, ¿no? El tomo 2. El tomo 2, que esto se consigue en librería todavía. Sí. Se llama así, ¿no? A Vencer o Morir, documentos del PRTR, es una selección hecha por vos en su momento, sé que hubo un par de ediciones, ¿no? Sí. Ya. Y también este mismo está en el libro de las obras de Santucho. Sí. Justamente es un editorial. Ahí también está que va a haber una reedición que ya está por salir en estos días. Esto sí, quedan ejemplares de esto y va a salir el de Santucho. Digo porque muchas veces cuando se habla de esto también pasa esto. Se habla sin haber leído.
así como quien pasa, ¿no? Como quien escuchó una vez algo y no habla de lo concreto. Está bueno hablar sobre lo concreto, en todo caso posicionarse a partir de ahí. Pero, digamos, no estaban hablando desde una burbuja de cristal. Al contrario, estaban insertos, y a partir de insertos en la lucha social, popular, ¿no? Sindical, y a partir de ahí, ¿no? De la lucha de clase concreta, también había posicionamientos y definiciones. No es poca cosa. Digo, viendo dónde estamos hoy, ¿no? Bueno, que hoy es más importante ver un videito de TikTok. En fin, bueno, ahí dejamos. Igual como siempre, y como los otros editoriales que venimos teniendo, esto va para el debate, para que los compañeros y compañeras charlen. Desde acá recibimos, aceptamos, alentamos la discusión, y el debate y la lectura, que es más que importante. Vamos, ¿querés que vamos con lo otro? Sí, vamos que, bueno, se nos fuimos un poco. Se hizo un poco largo, pero bueno, también hay cosas que se tienen que decir, ¿no? Sí, Hemos sí, hecho sí. muy chiquitito, pero porque esto da para largo. Sí. No es para una tarde sola. Bueno, charlando, mandamos acá, antes que nada, saludos para el compañero Pablo, que está allá en Tucumán, nos está escuchando, así que bueno, y sabemos que, bueno, y para todos los compañeros y compañeras que nos están oyendo, también sabemos que le volvemos a enviar un saludo a la compañera Marta, al compañero Luis, ahí de la mesa internacionalista, que tengo entendido que, como el lunes pasado lo habíamos comentado, muchos compañeros y compañeras parece que se acercaron el finde a ver materiales, así que bueno, enhorabuena, alentamos eso, alentamos formarse, leer, pensar, debatir, porque es lo que está haciendo falta. Bueno, y eso, vamos enganchando para discutirlo de aquí. Bueno, esta semana tuvimos varias cosas dando vueltas y viene siendo tan vertiginoso. Nosotros por ahí los últimos lunes le estuvimos dedicando bastante al tema de lo que está pasando a nivel internacional, porque tristemente, guste o no, todo está enmarcado dentro de eso, y el caso nuestro argentino, bueno, muy pendiente y muy influenciado, porque si hay algo que tiene que ver con todo esto es precisamente que nuestra economía, nuestra estructura económica en general, ¿no? Y también la productiva y demás, es absolutamente frágil y decadente, y cualquier movimiento que pasa a nivel de lo internacional acá repercute inmediatamente, ¿no? Me estoy refiriendo, por supuesto, a que con todo esto de la guerra, el aumento de las disparadas de precios de los combustibles, ¿no? Y demás, está empezando a llegar de a poquito aquí, y no podemos dejar de ver cómo eso nos va a impactar, sin dejar de lado, obviamente, lo otro que tiene que ver con los alineamientos internacionales a lo que nos está llevando Javier Milei. Pero más allá de eso, hay algo en estos días que se viene viendo. Además de la verborragia incontenible que tiene nuestro presidente, diciendo más de una barbaridad incomprensible, ¿no? Que viene bien para nosotros si estamos parados en una esquina, pero cuando estamos hablando del representante de un Estado y de una sociedad, bueno, estaría bueno que se tenga más cuidado. Pero bueno, obviamente ya conocemos, ¿no?, cómo es el presidente, y lo hemos escuchado haciendo defensas a ultranza de toda esta guerra genocida, el apoyo a estos dos miserables, ¿no?, como son Benjamín Netanyahu y bueno, el propio Donald Trump. Pero los iraníes no van a decir ese es un verborrágico. Si vos decís le vamos a ganar la guerra es porque estás en la guerra. Sí. Y es lo que van a entender los otros. Por supuesto. Y el tema en todo esto es que hasta ahora, tristemente, más allá de algunas expresiones que vienen siendo relativamente aisladas, pero lo que hay es un silencio y una apatía generalizada de parte de la sociedad, ¿no?, argentina. Cuando requeriría quizás también, ¿no?, viendo lo que está pasando, pero no escapa a la norma, ¿no?, de lo que viene siendo la sociedad en estos tiempos, Argentina, ¿no?, desmovilizada, apática, desinteresada y absolutamente quebrada. Vos por ahí, yo no veo mucho, salvo Navarro y algún otro, no veo mucho que la dirigencia peronista hable de la guerra. No, poco y nada. Navarro sí, eso el periodista. Sí, pero son casos aislados. Bueno, y quizás algunos programas de esta radio, sí, que sabemos que, bueno, tiene una posición clara en ese sentido, pero más allá de eso, después en general hay o silencio de aire, o directamente posicionamientos a favor de todo esto. Ahora bien, nosotros tenemos un presidente que esta semana que pasó estuvo de fiesta paseando en Estados Unidos. Esto lo habíamos mencionado el lunes pasado, que empezaba la Argentine Week. Se llevó a 11 gobernadores,
a pasear, a estar de shopping, saludando por allá por Estados Unidos en una supuesta semana en donde se iba a hacer una supuesta, vamos a decir que como que se buscaban favorecer una serie de conferencias y demás para tratar de instar a que empresarios yanquis y de otros países vengan a invertir a Argentina, de lo cual no pasó absolutamente nada que nosotros tengamos noticia, aunque sí, la única noticia que hubo sobre esto es, vamos a mencionar hoy dos nombres, que no sé si son muy conocidos para la sociedad argentina, pero bueno, los podemos conocer. Uno es el caso de Bettina Angeletti, no sé si la conoces. No. Yo te voy a decir nada más, nadie la conoce porque aparte no forma parte del gobierno, no forma parte del gabinete, no tiene ningún puesto en ninguna cosa, pero ¿quién es? Porque estuvo viajando en el avión argentino, formando parte de la comitiva, se hospedó. La esposa. Es la esposa de del Manu Adorni, ¿no? Fin, no hay mucho más que decir. Fue allá, estuvo paseando, estuvo en un hotel 5 estrellas, que si yo noté bien sale $6.500 la noche, ¿no? Hagamos números. Yo no sé si en 15 años capaz junto esa plata para estar una noche, pero bueno, lo pasó así, muy bien. No se pudo explicar por qué estaba allá y de hecho no se informó en ningún momento a la prensa de qué hacía ella, que no ocupa ningún lugar. Y recordemos que acá se habla todo el tiempo de austeridad, incluso el propio Adorni diciendo no, basta del gasto suntuario y bla, 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 de la casta y demás. La cuestión es que se la vio, en ningún momento se informó, pero la esposa de Adorni estuvo ahí y se vio porque a través de algunas fotos estuvieron paseando la comitiva por sitios que son propios de la comunidad judía norteamericana, y por Nueva York y demás. Estuvieron en un par de lugares sacándose fotos y ahí alguien dijo, che, ¿esa no es la mujer de Adorni? ¿Qué hace ahí? Se le pidió explicaciones. Bueno, simplificando de que además que no la sabía y que estamos hablando de estos valores inalcanzables para cualquier argentino y argentina de a pie por lo menos, no pudo haber explicaciones más allá de que en algún momento se quebró este muchacho y dijo, bueno, sí, yo me siento mal, necesito que me acompañe mi mujer porque estoy trabajando muchísimo, así en estos términos. Él dijo, me estoy deslomando por la Argentina. Escuché por ahí rumores de que... tiene más difusión que la guerra. Sí. Aparte, dejando de lado el hecho de que metió a por lo menos a más de 20 de sus parientes, primos, tíos, etcétera, sobrinos y demás, en la administración pública, que es el de Fenestra, y que además se está llevando un sueldo millonario desde que asumió. Bueno, este muchacho terminó diciendo, bueno, sí, no, lo que pasa es que en realidad la Presidencia de la Nación la invitó y yo no me quería sentir solo. Bueno, lo concreto que no se pudo explicar, y esto viene a cerrar parte de todo lo que ya sabemos, de que más allá de que se hablaba de los costos, de la casta y que eso estaban haciendo, digamos, quebrar a la Argentina, ¿no? Se habla del Estado y esta gente la está juntando con pala y no se sabe de dónde salió el financiamiento para esto, y de hecho esto abrió las dudas porque también empezó a correr la versión de que la esposa de Kirchner, ¿no? Nuestro canciller, nuestro canciller, aparentemente también estuvo ahí sin ninguna explicación. Estas cosas normalmente se queda constancia, ¿no? Porque forman parte de viaje protocolar, porque después de esto son reuniones, presencias y demás, que todo eso además lo paga alguien, vos, yo, Diana, bueno, con acá todos nosotros lo estamos pagando, sí, con la nuestra, decía literalmente. Pero, ¿y qué pasó? Salió la querida hermana, ¿no? Salió Cari, salió la jefa, la del 3%. La del 3%, a decir, esto es una operación K. La operación K debe ser por ella, supongo yo, el nombre K, no sé, porque digamos, ya no se entiende por dónde pasa todo esto, y salió a llevar obligó a todos los funcionarios, del ministro para abajo, a posicionarse y a apoyar a Adorni. El tipo, cuando después salió a hablar, no pudo justificar, no pudo dar explicaciones, y le preguntaron incluso por otros viajes, como uno que se mandó en febrero, en un charter privado que pagó él, que salió $10.000 para ir hasta Punta del Este y después volver acá. Y el sueldo de él, ahí estaban haciendo números gente y decían, che, escúchame, con tu sueldo vos tendrías que ahorrar 6 meses sin hacer un solo gasto, un solo centavo de gasto, para que te alcance para eso, y estamos hablando de que él está cobrando fortuna. Esto, por supuesto, ¿a qué lleva? A entender de que obviamente tanto Adorni como más de uno y de una que están por ahí, evidentemente no están viviendo de esos sueldos millonarios, ¿no?
Evidentemente hay dinero que llega por otros lados, ¿no? En otro sentido, de esto se llama dádivas, ¿no? O regalos por abajo de la mesa. Cuestión que, más allá de que hablaron de todo esto, el asunto es... están en una realidad estos muchachos que, estamos hablando de estos números, estamos hablando de sueldos millonarios. Esta semana que pasó también hubo un reajuste, no sé si sabías, de salarial para los senadores, porque para ellos sí hay una paritaria que funciona, y llegaron ahora a los 11 millones de pesos, los senadores estamos hablando, ¿no? Y vos sabés que esta semana que empezó, para ver que evidentemente hay otra cosa, que por esto iba un poco por el lado del nombre de la columna, hay una Argentina que Milei se la pasa viajando por el mundo. Esta sola semana que pasó, estuvo en Nueva York, dando vuelta por un par de lados, de ahí bajó a Chile a visitar a su amigazo Cast, y de ahí se pasó a este fin de que estuvo en España saludándose con Vox, y en el, no me acuerdo cómo se llama, Fórum, bueno, acá no lo anoté, un Foro Económico de Madrid, creo que se llama, esa zaraza en la que van todos estos impresentables a charlar y a supuestamente tirarse besos y abrazos entre ellos, mientras que, o sea, conoce más el exterior que lo que conoce el país, ¿sí? No conoce claramente ni las provincias, ni siquiera el conurbano, no conoce nada de todo esto, y sin embargo vienen pasando cosas en el país. Por ejemplo, de las que evidentemente no tiene noticia, porque yo lo escuché el otro día decir que la gente estaba contenta, porque en lo que va del año ya se triplicó el sueldo en general de la gente, el valor. Pues yo no lo sé, yo no me enteré hasta ahora, porque hasta donde yo sé, yo que soy estatal, tenemos una paritaria que creo que llegamos al 1,6, escalonado, ¿no? Esto va a ser siempre cobro, yo estoy jubilado, cobro siempre lo mismo. Bueno, pero ¿no te diste cuenta? Se triplicó tu jubilación. Evidentemente no te pusiste a mirar. No. Bueno, el asunto es que hoy mismo, hoy lunes, empieza toda una semana de paro docente universitario, porque tenemos que los docentes universitarios, que vos te recordarás que se aprobó y se volvió a reaprobar el aumento salarial docente, que eran con números y con el financiamiento que había quedado establecido, pero de parte del gobierno eso no se cumple. Se sigue pagando. ¿Cuánto está cobrando un docente universitario? Con 10 horas se está cobrando hoy 320.000 pesos. Estamos hablando de un docente universitario. Una dedicación simple, creo que un profesor adjunto. Bueno, ahí, ¿no? La cosa. Estaban contando cifras que van desde el 10 hasta el 40% de gente que ha abandonado sus puestos, sus cargos, para pasarse a otros laburos. Me estoy refiriendo a docentes. Estamos hablando de gente que se preparó durante años, sí. Profesionales, que forman a nuevas generaciones y que se van, porque obviamente esa era un poco la intención de todo esto, reventar el sistema educativo, en este caso el universitario, pero después viene todo lo demás, porque se pagan salarios que están por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Recordemos, un senador está cobrando a partir de la semana pasada 11 millones de pesos, un diputado 9 millones y medio. Un salario mínimo vital y móvil hoy es de 352.400 pesos. La jubilación mínima está en 369.600 y volvemos a decir, el salario de un docente universitario está en 320.000 pesos. Esto es plata en mano, ¿sí? Sí. Y si a eso le sumamos lo que ya venimos hablando hace bastante sobre cuánta gente está... Todo esto es formal en blanco, vamos a decir así. ¿Cuánta gente está trabajando? Vos te recordarás que el lunes pasado hablamos de que se están ofreciendo laburos de 8, 10, 12 horas como vendedores en locales de lunes a sábado por 180.000 pesos, por 200.000 pesos, y vemos, porque eso es a ver cuánto se está pagando, y esta semana tuvimos conflictos graves sociales en distintas provincias, que son justo casualmente muchas de las provincias que en estos días lo que hicieron fue levantar la manito a conveniencia para que le liberasen fondos nacionales a TN, pero que después, por otro lado, esta plata no apareció, típico de la gestión, nos estamos extendiendo, vamos a ir redondeando. Tuvimos conflictos graves, esto implica marchas con confrontación con cuerpos policiales, pero que en muchos casos después también pasó que la propia policía se terminó plegando, o siendo a veces la propia policía provincial la que empezaba el conflicto y después se plegaban gremios estatales, docentes y otros. Catamarca es una, Jujuy, se han visto los propios policías quisieron tomar la casa de gobierno, esto fue algo increíble.
increíble en democracia, digamos. En San Juan han tenido también lugares, conflictos bastante grandes, y en Santa Cruz. Tenemos latente también un montón de conflictos a nivel de fábricas que están cerrando. Esto sigue todos los días, no es novedad. Todos los días están cerrando 10, 12, 15 fábricas. Pero nuestro presidente, que es un gran estadista, anda dando vueltas, y en estos días probablemente se vaya. Él prometió que va a estar dando una vuelta por Israel. ¿Otra vez? Otra vez, porque es importante y quiere expresar su apoyo. Yo le propongo que vaya y ponga el cuerpo allá, porque no sé si lo escuchaste, y cerramos con esto, que estuvo diciendo que él es el presidente más sionista del mundo. Sí, lo escuché. Entonces yo creo que lo mejor sería que sea consecuente, ya que este país no lo conoce, no tiene idea de lo que pasa y está más pendiente de lo que pasa allá, que vaya y realmente le ponga el cuerpo a los misiles, ¿no? A ver qué pasa. Bien. Bueno, ahí vamos a un tema que ha dado algún debate en gente de la izquierda, los diálogos que está teniendo el gobierno de Cuba con la administración de Reagan. Entonces vamos a escuchar a Alberto Más en Voces por Cuba, que nos va a informar acerca del tema. Adelante. En una sorprendente conferencia de prensa, el presidente y secretario general del Partido Comunista de Cuba dio una conferencia de prensa donde reconoció se estaban dando conversaciones con el gobierno norteamericano que durante los días previos habían sido negadas por la prensa cubana mientras Trump se ufanaba de ello. Indudablemente, este tipo de reuniones deben contar con cierto nivel de discreción por todo lo que en ellas se juega. Además, para algunas cosas que se escuchan o se ven en las redes sociales. La isla quiere dialogar en pie de igualdad, con respeto a su soberanía y a su sistema político. Vale la aclaración, negociar no es entregar. La situación económica cubana es crítica. Hace 3 meses que la isla no recibe barcos petroleros por las nuevas medidas que incrementan el genocida bloqueo, ahora también naval, impidiendo la llegada de petróleo a Cuba. Esto ha generado apagones masivos diarios, falta de combustible para el transporte y para la producción en todas sus ramas, incluida la alimentaria y la farmacéutica. El objetivo de los norteamericanos, hacer realidad el memorándum secreto de 1961, el Esther Mallory, donde planteaba precisamente todo lo que hoy ocurre, asfixiar al pueblo cubano. Y decía textualmente ese memorándum, negar dinero y suministros a Cuba para disminuir los salarios monetarios y reales, para provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Aquí hay un único responsable de todo lo que sucede, el bloqueo de los Estados Unidos a la isla. Algunos considerados amigos y muchos del otro campo, el enemigo, cuestionan o critican que el gobierno no haya revelado antes estas negociaciones o conversaciones. Aquí, como explicación a estas críticas, podemos transmitir lo dicho por el héroe cubano, integrante del grupo conocido como Los Cinco, detenidos en su momento en Estados Unidos por largos años por su tarea de monitorear a los grupos terroristas de Miami y evitar atentados contra Cuba, René González, que recordó textualmente: si la negociación que consiguió la liberación de mis 3 compañeros y el restablecimiento de relaciones entre los Estados Unidos y Cuba se hubiera hecho públicamente de antemano, muy probablemente el objeto de tales negociaciones se hubiera frustrado. Esto subraya la importancia de la discreción y la negociación secreta en asuntos como este geopolítico sensible, como el canje de prisioneros y el deshielo de relaciones de Estados Unidos-Cuba. Sugirió que la publicidad prematura habría frustrado el acuerdo, sentando un precedente sobre la confiabilidad necesaria en diplomacia de alto nivel. Y agregó, toca al gobierno la responsabilidad de determinar, en muchos casos, qué llega a la prensa, aquí y en todos lados, ahora y siempre. Que Trump se haya dedicado a farolear no le da credibilidad alguna sobre la discreción del Estado cubano respecto al tema. Aclaremos que siempre hubo negociaciones entre ambos gobiernos, en especial tratando temas de inmigración,
que, bueno, casi nunca los Estados Unidos han cumplido. Y finalmente, René también dice que, si se da el caso, pues a negociar, pero sin bajar la guardia ni renunciar a los principios. Cuba lleva 65 años reiterando su disposición a negociar sin temas prohibidos sobre la base de igualdad y respeto mutuo. Todo esto en momentos que hubo un intento de infiltrar terroristas por mar a Cuba y una protesta por la situación de los cortes de energía eléctrica en Morón, donde un ínfimo grupito efectuó destrozos, siendo estos detenidos, pero la mecánica de desinformación y trolls de Miami se encargaron de maximizar con fake news e incluso fotos e imágenes que no correspondían a la zona, y en algunos casos ni siquiera a Cuba. Nadie puede descartar, por los antecedentes e historial de ataque, que estos hechos no hayan estado vinculados. Pero el mundo sigue siendo solidario con Cuba. El 21 de marzo llegará a La Habana el denominado Convoy a Cuba, una parte como flotilla de barcos partiendo de México y desde otras latitudes por avión, coincidiendo todos, mostrando el irrenunciable apoyo a la revolución cubana y llevando alimentos, insumos médicos y medicamentos. Argentina no estará ausente y continúa con la campaña Estamos con Cuba, que recauda fondos a través de la cuenta del Banco Credicop con el alias pico.dama.clima para la adquisición y envío de paneles solares a la isla. Cuba no está sola. La última radio rebelde, un nuevo canal de streaming, 1570 en tu dial. Hagamos juntos la asamblea radial. Algunos siguen creyendo en esto. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. O ahora, peor aún, en esto. ¡Amo! ¡Amo ser el topper dentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. E incluso en esto otro. No somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele. No pueden, tuvieron que bajar la nota. Están perdiendo la batalla cultural los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Pero el odio, el fascismo, la mentira y la crueldad no pueden durar por mucho tiempo en nuestro país, porque la única verdad es la realidad. La excepción a la regla. Periodismo político sindical. Sábados, 14 horas, Radio Rebelde. Conducción, Pablo Yumato. Retratos personales. Miradas de nuestra vida. La historia en primera persona. Los lunes de 20 a 21. Con la conducción de Miguel Cor. Retratos personales. En Radio Rebelde. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscas como Radio Rebelde OK y conectás con toda la programación. Ahora también en Instagram. Nace Rebelde Stream. La Rebelde ya no es solo una radio. Ahora es Rebelde Stream, el canal de streaming más compañero. Métete a nuestro YouTube, suscríbete y participa del canal más compañero. Marcando una línea de periodismo, siendo fieles a lo que pensamos. Rebelde Stream, un medio emblema. Rebelde Stream. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en mí. Cuando de repente, detrás de ese árbol, se aparece él.
mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizón en viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, 2 mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan. Los semáforos le dan 3 luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda y me dice: yo sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Vamos a hablar despacito para que no me rete Horacio y que la audiencia siga escuchando un poquito más a Rosana Falasca. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Horacio, me estuve fijando, ¿estás ahí, Horacio, no? Estoy acá, sí, te digo, Rosana Falasca embellece esa música que no es tango, que cualquier cosa, que lo hizo Piazzolla, que no hizo tango en su vida. Sí, hizo tango cuando estaba con control, pero la cultura de Rosana Falasca es lo que le da calificación a ese tema. Si vos mirá si va a haber tango en Callao y Arenales. Es terrible. El que ganó en 1968 se hizo un concurso González en la canción, y el que ganó fue Jorge Sobral, con la orquesta de Jorge Dragone, cantando hasta el último tren. Un tangazo. Ese ganó. Este salió segundo, pero empezaron a dar manija a Piazzolla y a Ferré, no sé cómo se llama el que escribía la letra. Rosana Falasca le da la diferencia. Sí. Uno se estremece a escucharle su voz y escuchar la dulzura de su canto. Sí, Rosana Yo Falasca. más o menos me imaginé que ibas a decir esto, no tan ampliamente porque vos conocés mucho de tango, pero compensamos con Rosana Falasca, que yo sé que a vos te gusta, a mí también, porque me estaba fijando, es de mi edad, una chica de las novias que uno tenía. 33 años. Murió a los 33 años de cáncer de útero. No, pero una chica joven, moderna, pero cantaba tango clásico, entonces ella llamaba mucho la atención. Cantaba muy bien. Ella podía haber cantado en la época de oro del tango, seguro. Por supuesto, es lo que estoy tratando de decir. De tango tuvimos. Sí. Claro. Bueno. Los que no cantan como Rosana Falasca y desafinan permanentemente, y ya es burdo lo que están haciendo, es este gobierno. Este gobierno tuvo la semana pasada, nosotros lo habíamos anunciado el lunes que comenzaba la semana argentina en Manhattan. Exactamente. Sí, ahí estuvo Milei hizo el pasazo como siempre, pero los que manejaron el tema fueron los 3 hombres de JP Morgan. Es más, JP Morgan el martes que pasó, el martes 10 de marzo, inauguraba un edificio de la nueva sucursal de ellos de 45 pisos, en plena, una torre de 45 pisos en Wall Street, en la capital de Manhattan. En la capital de la capital, en el centro más exclusivo de Manhattan. Y lo subió a Milei y a la hermana, y por supuesto el que hizo de anfitrión, porque Milei habla mal inglés, y la hermana menos, el que hizo de anfitrión fue el empleado, sigue siendo empleado de Diamond, se llama el CEO del JP Morgan, que es Pablo Kirno, que es el actual canciller nombrado por Milei. Pablo Kirno, que combinó esa calle porque vivió 17 años ahí y va a volver a vivir cuando termine acá su función, es 17 años trabajando en BlackRock. Vino de BlackRock acá. Fue el acuerdo que hicieron, y esto quiero ser preciso y claro, lo secuestraron a este tonto de Milei, lo secuestró Eduardo Edelstein, lo llevó a su hotel, que es Hotel Libertador. Eduardo Edelstein es el vicepresidente del Consejo Judío Mundial, pero aparte es miembro destacado de la Chabad Lubavitch. Es más, al otro día, no fue el lunes, antes de ir a esta reunión, fueron Edelstein y Milei nuevamente a orarle al fundador de esta tumba, secta ¿no? judía, Sí. Exactamente, a la tumba, a rezarle a
o Arale, no sé cómo dicen ellos, a Jabad, al que creó esta secta Jabad Lubavitch, que es una secta de extrema derecha dentro del judaísmo. Son sionistas, son tan sionistas, que el único proyecto que se nombró, hicieron toda esta fanfarria, los que manejaron, repito, fueron los 3 hombres del JP Morgan: Luis Caputo, que es el actual ministro de Economía, Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, y Pablo Quirno, el canciller. Estos 3 manejaron. Él hizo de anfitrión, hizo un par de chistes y se fue. Dejó todo, nuestro país, todo librado al JP Morgan. Y lo único que pudieron demostrar que van a hacer con las prebendas que le da el RIGI, el régimen de incentivos a las grandes inversiones, fue Marcelo Midling con Pampa Energía, que anunció que habían conseguido dos créditos a una tasa del 8% anual en dólares a 10 y 12 años, por un total de 7.500 millones de dólares. Con los primeros 4.500 millones de dólares, la explotación que tiene Pampa Energía en Vaca Muerta va a invertir ahí 4.500 millones de dólares para aumentar. Vaca Muerta actualmente produce 860.000 barriles por día, para aumentar 45.000 barriles por día. Entonces van a hacer una inversión de 4.500 millones de dólares, que va a tardar en que lleguen los capitales y va a tardar en que eso madure. Y también van a hacer, por 3.000 millones de dólares, van a llevar gas natural comprimido, lo van a llevar la sede donde tiene Vaca Muerta Pampa Energía, hasta el puerto de Bahía Blanca, que era el viejo proyecto de Petronas, y que Milei, para perjudicar a la provincia de Buenos Aires, no lo aprobó en su momento. Petronas se cansó y se fue. Y ellos van a hacer esto con un crédito de 3.000 millones de dólares. Lo único concreto fue eso. Ahora, ¿quién lo va a hacer esto? Transportadora Gas del Sur. Y esto también quiero decirlo. Transportadora Gas del Sur, el 51% del paquete accionario de Transportadora Gas del Sur pertenece a Pampa Energía. Marcelo mismo. El otro tercio del 51% le pertenece a la familia Zielecki, que es una familia dueña del laboratorio Lea, después se pasó a la actividad petroquímica. Son judíos polacos también sionistas. Y el tercero, el banco que lo financia, es el Banco Safra, que son judíos sirios de Brasil. El Banco Safra, el presidente del banco y fundador ya muerto, Joseph Safra, llegó a ser la persona más rica de Brasil. Y hoy el Banco Safra es el 6º banco por nivel de activo de Brasil. Eso tiene el 51%. Y el 49% restante cotizan acciones de bolsa básicamente en Wall Street. O sea que lo administra BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinco, Gramercy, todos los grandes fondos que administran las acciones en Wall Street, en la bolsa de comercio de Estados Unidos. Entonces acá tenemos la combinación perfecta de lo que queremos decir. El sionismo es el que va a financiar esta actividad. Ellos están pensando que pueden no llegar a obtener la cantidad de petróleo que quieren obtener de Irán, y saben que lo del estrecho de Hormuz puede ser un problema duro de roer y no en inmediato. Sí. Entonces, por eso mismo quedan como alternativa un país que no tenemos la capacidad ni la reserva petrolífera de los grandes países miembros de la OPEP. Estamos lejos de eso, pero que con otros países del planeta podemos ser alternativas menores, pero alternativas al fin. Entonces, con el beneficio que le da el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones que quedaron hechos por la ley 27782, aprobado por 134 diputados y 27 senadores. Uno de esos senadores, Edgardo Cuellar, cae preso en Paraguay a los pocos días porque llevaba $200.000 que no pudo justificar de dónde era la plata. Si lo hubiera agarrado acá ahora, lo perdonan, porque está la ley de inocencia fiscal y no tiene que decir el origen de la foto. Pero claro. Pero Paraguay lo metió preso. Acá hay una fuerte confluencia entre el capital, repito, Eduardo Eilstand, a través de Cresut, tiene más de 800.000 hectáreas en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Eduardo Eilstand, vicepresidente del Consejo Judío Mundial. Y estos destacadísimas familias, miembros del sionismo, como ese aportante al Estado de Israel, como es Marcelo Midling, dicho por ellos, Marcelo Midling, toda la familia Midling lo dice, el hermano, la familia Zielecki y el Banco Safra de Brasil. Esto es la entente y lo que forma aplaudir. Por eso que Milei no es que es un payaso solamente, cuando dice soy el presidente más sionista del mundo, el presidente argentino diciendo que es el presidente más sionista del mundo y pide la destrucción de Irán. Irán
al otro día sacó un comunicado que todos aquellos que se aliaban a Israel eran enemigos del Islam. Bueno, después... Te hago una pregunta de ignorante o de, no sé, no importa, llana. Estas inversiones que hablabas vos al principio, que 7.500 millones de dólares. ¿En qué benefician al pueblo argentino? ¿Cuál es que, digamos? En nada. ¿Por qué? Lo único que van a hacer, porque no pagan impuestos, les exigen al quinto año ya no tienen que pagar derecho de exportación. Cuando el proceso madura ya no tienen que pagar más derecho de exportación. O sea, exportan y no le queda nada al país. Nada, y le queda la contaminación. Y solamente pagan el impuesto por la ley de minería hasta un 3%, que después hacen descuento y por declaración jurada, hasta un 3% por regalía, que le pagan a la provincia, un 3%. Ahora te digo, la experiencia que yo conozco personalmente es Andalgalá, es el río Andalgalá, es Andalgalá en Catamarca y es Parallón Negro, bajo la lumbrera. Ese era un cerro verde, porque como es la precordillera, todavía tiene la humedad y es verde, están cubiertos por árboles y por hojas, o sea, era un cerro verde, cerro de Andalgalá. Lo dinamitaron, hicieron un cráter lunar, pero enorme, un teatro griego, pero enorme, pasan camiones por cada uno, donde se sentaban para disfrutar en el teatro griego. Sí. Acá pasan los camiones que son más grandes que los camiones comunes, son camiones de ruedas especiales, todo para transportar. Dinamitaron y lo mismo hicieron en todos lados, hacen lo mismo, lo hicieron en Potosí, lo hicieron en Perú, siempre hacen lo mismo, dinamitan todo. Y después, eso es lo que llaman explotación al cielo abierto, dinamitan todo, después dinamitan todo, empiezan a tirar ácido para separar, en este caso de Parallón Negro, debajo de la lumbrera, el cobre y el oro, del resto de los materiales que tiene la roca que se rompió. La trituran en pedazos de roca como si fueran piedras, piedras grandes, como si fueran piedras. Y ahí después le tiran, y después todo ese líquido... Va a los ríos. Ese líquido, según ellos, una pileta que según ellos está controlada por ellos, pero obviamente contamina el agua. Y lo puedo demostrar fehacientemente, por eso quería tomar el caso. Porque he ido muchas veces de Andalgalá de chico, porque mi mamá era maestra, tenía una compañía que era de Andalgalá. He ido desde que tengo 6, 7 años. He ido por lo menos hasta los 14, 15 años, he ido a Andalgalá varias veces. Y hervían, sacaban el agua del río, la hervían y con eso hacían los guisos, el locro, hacíamos la comida con el agua hervida y los animales se le daba el agua directamente. Hoy eso es imposible porque está contaminada sobre todo está por muerto, aceite. claro. Muerto, o sea, lo que te están dejando de la contaminación, acá no toman ningún tipo de medida de... Esto no es lo mismo que Australia o Canadá o Estados Unidos, no toman ninguna medida, o si la toman formalmente, como estos piletones que me acabas de contar vos, estos piletones donde va teóricamente este desecho del líquido de ácido, esos piletones que deben tener fisuras seguro, con el tiempo van a fisurar. Es más, Chile, que es un gran exportador de cobre, Chile, estaba Boric en el gobierno, la Corte Suprema de Justicia de Chile le intimó a la Barrick Gold, ahora Barrick Mining, a cerrar la explotación, la mina de Pascualama. Esa mina de Pascualama está cerrada por decisión de la justicia chilena. Ahora, teóricamente, tiene que seguir así, pero ahora con CAP seguramente van a encontrar algún artificio para volver a abrirla. Pero el que la va a abrir, porque nosotros tenemos esa mina del lado argentino, va a ser Orrego, el gobernador de San Juan, que uno de los proyectos que tiene dentro del RICI es explotar Pascualama. Por eso necesitan modificar la ley de Graciari, para poder contaminar el agua, porque eso estaba prohibido, la explotación, porque la ley de Graciari es una ley protectiva y le daba la facultad de determinar lo que ellos llaman el agua, la calidad del agua, le daba a la nación, un organismo de la nación que era el que determinaba la calidad del agua. Ahora eso lo van a poder hacer ellos directamente las provincias. Las provincias, ¿cómo lo van a hacer? Lo van a hacer mandado por las empresas. Bajo la lumbrera estaba Glencore, que es una empresa cuyo principal capitalista es BlackRock y Vanguard, American Silver, que también los principales capitalistas son BlackRock y Vanguard, y Gold Corp, que es una empresa que ahora la compró Newmont, que es una empresa que cotiza en bolsa, o sea que también debe tener BlackRock y Vanguard una gran participación en esto. ¿Por qué cuento esto? Y lo mismo podríamos decir de todos los demás proyectos, pero ¿por qué cuento esto que es pacientemente así? Por dos cosas. Una, que ellos sacaron oro de Parallón Negro por declaración jurada.
sacaron oro del Farallón Negro por declaración jurada. Sin control. ¿Y quién lo recibió? Sí, sin control. Digámosle a la audiencia, Claro. declaración Pasan jurada. un papelito donde dicen, pasamos tanto, chao, nadie lo controla. Exactamente. Llegaban con vagones de trocha angosta y a cielo abierto, llegaban hasta Tafí Viejo. En Tafí Viejo estaba el viejo ferrocarril Mitre, están los talleres de ferrocarril Mitre, ahí es toda mi familia paterna. Son todos de Tafí Viejo. En Tafí Viejo, los talleres de Tafí Viejo los ponían ya en vagones cerrados y los llevaban a Rosario. En Rosario, un auto, una unión transitoria de empresa que presidía el nieto de Vicentín, Nardelli, que está acusado por estafa. Glencore y Vicentín eran los dueños de Renova. Yo sé que todo esto marea, pero Glencore, que es blanco, Glencore y Vicentín son socios en Renova, que es la principal fábrica de producción de aceite que tiene la Argentina de soja, en Timbú, en el norte de Santa Fe. Los que eran socios se controlaban. O sea, la UTE la presidía Nardelli, la que tienen 3 canales, verde, rojo y azul. ¿Quién no controla eso? ¿Quién te dice que es rojo, verde o azul? Le ponían todo verde para que pase todo. Jamás le pararon. Pese a eso que estoy contando, esta barbaridad de que hoy la Argentina exporta más solo que complejo bovino. Carne y cuero de vaca, año pasado complejo bovino se llama. Complejo bovino, carne y cuero de vaca, 3.884 millones de dólares. El oro, por declaración jurada, 4.078 millones de dólares. Básicamente el oro se sacó de Farallón Negro y ahora se está sacando de Mina Valadero en San Juan. Horacio, tenemos 1 minuto y medio para ir cerrando. Rápidamente, la subordinación. No es que Milei grita soy el presidente más sionista del mundo. Lo es. Ahora, los que lo eligieron que se hagan cargo, pero no es nuestro nombre. Vamos a tener problemas con Irán seguro, con el mundo árabe, con el Islam seguro. Vamos a tener seguro, porque él se cree gracioso haciendo esta diátriba, esta estupidez que hace. El Islam tiene muertos y está luchando con heroísmo, con valor, en defensa de su soberanía, de su territorio. Muchas gracias, Horacio Robelli, y te despedimos diciendo que no queremos la guerra. No tenemos nada que ver, estamos lejos, no tenemos ningún interés, solamente el empleado como has dicho vos, del JP Morgan y de Einstein y de Israel, Milei nos mete en una guerra que solamente va a traer dolor, pérdida y sufrimiento para el pueblo argentino. Seguro. Bueno, pero tenemos también malas noticias porque la docencia de La Matanza está de duelo. Ayer creo que fue. Sí, ayer. Fusilaron, de hecho, por la espalda, a un trabajador docente que hacía trabajo para completar el sueldo porque no le alcanzaba. Cristian Eduardo Pereira, de 53 años. Sí, Cristian Pereira. Papá de una nena de 3. Sí. Estábamos hablando de valores de salarios docentes claro. Hace un rato universitario. Entonces tenía que trabajar en Didi, en la empresa. Laboraba con Didi, en el auto, claro, haciendo viajes. Claro, de chofer, y bueno, y no sé qué habrá pasado, ponele que se hayan peleado, pero se dio cuenta que sacó un arma, un policía sacó un arma. Un policía se le subió para un viaje y desde atrás le disparó. Le disparó 5 tiros. Sí, primero decían que un tiro, pero después se comprobó que 5 disparos. 5 tiros. Por más, yo no sé qué pasó, pero ponele que se hayan peleado, discutido. 5 tiros por la espalda. Tengo entendido, porque lo detuvieron al tipo que además lo dejó tirado. Sí. Sacó el cuerpo, lo dejó tirado y se fue con el auto. Un asesino y total impunidad. Que supuestamente también estaba corto de guita y que por eso estaba saliendo a afanar. Digo, eso creo que también es parte... ¿el tipo le estaba robando? Sí, de hecho se robó el auto. Digamos, entonces, para completar, ¿no?, el panorama, alguien como el compañero Cristian Pereira, que estaba ahí haciendo un laburo extra para poder juntar unos mangos, lo afana alguien que se supone que, entre comillas, defiende el orden, un policía que debería evitar esas cosas, lo afana también porque está corto de guita, como está pasando con casi todas las fuerzas policiales. A su vez,
bueno, volvemos sobre lo mismo. Esta es la Argentina de Milei, ¿no? Pobres que están matando a pobres. Y ahí vamos a leer el comunicado de los docentes. Claro, de la lista multicolor de su tema de la matanza, que dice: basta de precarización y sobrecarga laboral. Paro ya. La matanza está conmocionada por el docente Cristian Pereira, que fue asesinado por un policía mientras realizaba trabajos en la aplicación Didi. Este caso desnuda la enorme crisis económica que atravesamos, con salarios de miseria que empujan al pluriempleo y precarización laboral, poniendo en riesgo la propia vida. Además, revela la trama de impunidad policial, delito organizado ante los intentos de negar información a la familia y la negativa del fiscal arriba a recibirla. Por eso acompañamos el reclamo de la familia, la exigencia a SUTEBA de un paro ya y a la movilización que se realizará hoy a las 18, se está realizando, en este momento la deben estar haciendo, en las puertas de la comisaría kilómetro 35. Bien. Virrey del Pino, si no me equivoco, fue eso. Sí, claro, esta información nos la pasa nuestro columnista de Movimiento Obrero, Marcelo Brizuela, trabajador asistente del Centro del Área Escolar y Niñez y Adolescencia en la provincia de Buenos Aires, que nos va a informar de las luchas que se están llevando adelante en la docencia de distintas provincias. Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos y a los compañeros que integran el equipo de trabajo periodístico. En este caso retomamos el análisis o el seguimiento de las luchas de la clase obrera. En este caso nos vamos a ocupar fuertemente de la huelga docente que recorre las universidades. A partir del día de la fecha hay una huelga nacional exigiendo el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario que ya no le da margen al gobierno de dilatar más la reactualización salarial, que tiene que superar el 50%. Los docentes universitarios están renunciando en masa y por lo tanto no hay un cierre de las universidades, pero hay un vaciamiento. Eso ha motivado el inicio de un plan de acción, un paro por tiempo indeterminado. En realidad está mal planteado, va a haber puntos de inflexión en donde se va a convocar a los estudiantes a las aulas y a la comunidad universitaria, estudiantil, no docente, la semana que viene. Después vuelven a retomar las acciones. Es un plan de lucha que está sostenido por la CONADU, histórica, por los trabajadores de AG de UBA, y también por el movimiento estudiantil. Así que en ese contexto, lunes 16 de marzo, que arranca esta lucha nacional docente, continúa persistentemente la lucha de los docentes de todos los niveles, inicial, primario, secundario, en varias provincias. Emblemáticas son las luchas en donde se van rodeando los estatales de las distintas leyes y regímenes provinciales con los docentes. La huelga nacional docente que se dio en el no inicio de clase el día 2 de marzo próximo pasado ha sido reveladora en ese sentido de lo que pasa abajo, lo que pasa en las escuelas, en los hogares de las familias de los docentes, de las y los docentes. En ese sentido vamos a aportar hoy la experiencia de los compañeros de la provincia de Córdoba, en donde hay una seccional recuperada que es la UPC Capital. Vamos a escuchar un audio, una síntesis de Franco Bokovsky, que es el secretario general de la UPC Capital, que nos va a sintetizar un poco cómo viene la lucha, el divorcio que hay entre lo que pretende el gobierno provincial de Yarlora y la situación que hay en las escuelas de rebelión contra una paritaria que son migajas y que no cierra.
La docencia en Córdoba viene en un plan de lucha en el marco de la paritaria salarial que no cierra. El gobierno hizo una propuesta de recorte salarial que fue rechazada por unanimidad con el planteo de un paro, de 2 paros de 24 horas. Esto luego del gran paro del 2 de marzo en el inicio del ciclo lectivo, que fue un paro nacional que en Córdoba tomó un cariz provincial y tuvo un altísimo acatamiento con una movilización contundentísima en Córdoba, y luego de esto la propuesta del gobierno tuvo un rechazo contundente con el planteo de 2 paros de 24 horas que finalmente al segundo la burocracia del sindicato lo levantó. Habida cuenta de que el gobierno hizo una segunda propuesta, que nuevamente fue rechazada por unanimidad por las escuelas, los docentes de todos los departamentos de la provincia. El día lunes, mañana, será la Asamblea Provincial de Delegados Departamentales que deberá discutir sobre esta base cuando la conducción provincial del sindicato había militado esta segunda propuesta del gobierno como superadora y diciendo que atendía las demandas de los docentes. No lo entendieron así los docentes de las escuelas porque sigue siendo una propuesta de recorte salarial, ata el salario a la recaudación, por lo tanto apunta a un recorte cuando la inflación es cada vez más creciente, y eso no lo aceptan los docentes, no lo aceptamos y no lo aceptamos en las escuelas. Por eso el rechazo en toda la provincia ha sido contundente, macizo, y en función de esto también desde la delegación capital, por ejemplo, nosotros tuvimos una asamblea muy masiva de casi 600 delegados que rechazó por unanimidad la propuesta, planteó la necesidad de ir a un paro de 48 horas, y el día viernes nos movilizamos en una marcha de antorchas haciendo este rechazo, dándole un carácter de movilización a este rechazo que atraviesa la provincia, y en esta movilización de antorchas que hicimos a contraturno, llamando a los docentes, a las familias, a todo el mundo a defender la lucha docente y la educación pública, un operativo policial intentó evitar que lleguemos a Casa de Gobierno, pero lo pudimos superar y llegamos a Casa de Gobierno, allí realizamos nuestro acto, movilizando a los docentes y mostrando que la docencia está dispuesta a ir a la lucha para defender nuestro salario, que es defender la educación pública. El presupuesto educativo ha bajado drásticamente del año pasado hacia para lo que tiene que ver con las escuelas, y eso se ve en las escuelas, que cada vez tenemos que hacer más cosas con menos recursos. La lucha docente en Córdoba, como en muchas otras provincias del país, está abierta, toma cada vez un carácter de mayor movilización, y es el modo en que vamos a derrotar este planteo de ajuste, revelando las escuelas, desarrollando la lucha con la docencia, con la comunidad educativa y con los estudiantes, con las familias y con el resto de los estatales que ven en la paritaria docente su propia paritaria. Está abierto el conflicto, se desarrolla una perspectiva de rebelión y movilización de las escuelas en Córdoba como en otras provincias del país. Escuchábamos el informe del compañero secretario general de la UPC de Córdoba y nos vamos nadando hacia la otra orilla para conversar con la compañera columnista Silvia Visconti, que nos va a hablar. ¿De qué nos va a hablar Silvia Visconti? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, siguiendo un poco con la propuesta de rescatar historias de mujeres revolucionarias en este mes de la mujer, hoy voy a acercarles la historia de la comandante Ramona, comandante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que fue una mujer indígena, Tzotzil, una de las figuras públicas más importantes de la primera etapa del levantamiento zapatista y una figura central en el movimiento de mujeres zapatistas, que también fue muy importante. Porque desde que apareció el Ejército Zapatista de Liberación, el 1 de enero de 1994, una de las cosas que llamó más la atención fue la importancia numérica y política de las mujeres indígenas al interior de esta organización político-militar. Varias de ellas estuvieron además al frente de la toma de presidencias municipales, y ciertos nombres de comandantes como la comandanta Ramona, la comandanta Trini, la comandanta Andrea, la tenienta Ana María, se convirtieron rápidamente en símbolos de la resistencia de las mujeres indígenas en México. No solo la participación de las mujeres fue numerosa en la dirigencia guerrillera, sino que esto además es bastante contrastante con
otras experiencias revolucionarias en América Latina. Porque, bueno, el zapatismo tuvo como rasgos distintivos no solamente la inclusión dentro de su organización de las mujeres de manera masiva, sino que también en su plataforma de lucha introdujo demandas de género a través de la llamada Ley Revolucionaria de las Mujeres, que fue el resultado de una cosa muy particular, una consulta que las mujeres zapatistas realizaron entre sus militantes y sus bases de apoyo. La ley, esa ley, se aprobó por las comunidades indígenas el 8 de marzo de 1993 y fue publicada junto con la primera declaración de la Selva Lacandona. Y su función era una garantía o garantizar los derechos reproductivos de las mujeres, los derechos de la educación, los derechos políticos y también los laborales. En la elaboración de esa ley estuvo, o intervino, mejor dicho, la comandanta Ramona. Ella nació en 1959, como decíamos, en una comunidad soxil de los Altos de Chiapas, en San Andrés Acachén de los Pobres. Qué nombre, ¿no? El lugar. Previo a su involucramiento con el ejército zapatista, su labor de defensa de los derechos de las mujeres indígenas a la salud y a la educación y al pago justo por el trabajo artesanal la habían hecho célebre en las comunidades de los Altos de Chiapas. En una entrevista, Ramona explicó su ingreso al ejército zapatista y decía: antes de participar en la lucha armada, salí de mi pueblo a buscar trabajo por la misma necesidad. Pero cuando llegué al otro lado, empecé a conocer la situación de las mujeres y empecé a entender y a cobrar conciencia. Así empecé a conocer la organización y me di cuenta que hay necesidad de organizarse, también las mujeres, porque cuando las mujeres salen a las ciudades no hay respeto, no nos toman en cuenta. Con estas palabras sencillas, ella levantaría las consignas de las mujeres indígenas contra la discriminación, diciendo precisamente: una de nuestras principales demandas es que se tenga en cuenta nuestra situación, porque no somos tomadas en cuenta. Por eso exigimos que haya respeto, que haya democracia, que haya justicia, porque como somos mujeres y además indígenas, no hay nada de respeto para nosotros. Exigimos que haya vivienda digna, clínicas especiales para atender a las mujeres, para atender a los niños, porque no hay a dónde acudir, ni hay hospitales, ni doctores para las mujeres indígenas, no hay educación para las mujeres, tampoco alimento, sobre todo para los niños, pero hay una esperanza de que algún día cambie nuestra situación y eso es lo que vamos a exigir. Ramona interviene en la toma que controló la ciudad de San Cristóbal de las Casas, antigua capital de Chiapas, el 1 de enero de 1994, durante el levantamiento zapatista. Fue una de las 7 comandantes de esta organización y en ese momento aproximadamente 1/3 del ejército zapatista estaba compuesto por mujeres. Ese día, entraba en vigencia el NAFTA, ¿no? Sí, exactamente. Digo, para contextualizar, para que nos tengamos presente, ese era el día en que entraba en vigencia el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Exactamente. Y esto fue un acto en oposición. Exactamente, sí. Y además una movilización inesperada fue y masiva, además, ¿verdad? Que conmocionó no solamente a México, sino a América Latina, en realidad, este levantamiento. Bueno, dicen que Ramona era, además de bordadora de telares, bordadora de sueños. Las mujeres que la cuidaron en su convalecencia cuentan que pasaba las tardes con hilos entre las manos. Unas manos mágicas, dicen las mujeres, con las que tejía pulseritas que enseñaba a hacer a sus cuidadoras y blusas de colores también hechas con sus propias manos que gustaba regalar. Dicen que para cunar sus sueños también estudiaba porque era casi analfabeta y además aprendía castellano para poder comunicarse.
Durante la primera entrevista pública que concedió la comandante general del Ejército Zapatista en febrero del 94, bajando de las montañas entre la niebla de los Altos de Chiapas, después de los primeros días de combate, estuvo Ramona. Participó en las conversaciones de paz con el gobierno mexicano que se dieron en la Catedral de San Cristóbal en febrero de ese año. En la primera ronda de negociaciones entre el gobierno y los guerrilleros, Ramona desplegó simbólicamente la bandera que los zapatistas le habían arrebatado al poder en la toma del Palacio Municipal de San Cristóbal y dijo: somos indígenas y somos mexicanos. Esto fue su llamado a cambiar la situación para que los pueblos indígenas, y en particular las mujeres indígenas, recibieran un trato justo y equitativo. Un día antes de volver a las montañas, enfundada en una negua negra de lana y en un gran huipil rojo, que es típico de las tierras de Chiapas, y cubierto el rostro con un pasamontañas característico del ejército zapatista, cuando aún no sabía hablar bien el español, Ramona dijo en su lengua tzotzil, y el comandante Javier la tradujo: las mujeres que estamos en esta lucha sentimos que nuestra participación es muy importante, porque llegamos a entender que para cambiar esta mala situación tenemos que participar. No todas en la lucha armada seguramente, pero también en los diferentes trabajos en cada una de nuestras comunidades. En febrero del 95, el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, anunció una avanzada bélica sobre las posiciones zapatistas que habían estado desmilitarizadas desde los acuerdos de paz, poniendo entonces cerco a las milicias zapatistas. Dicho cerco fue simbólicamente quebrado en octubre de 1996, cuando Ramona fue enviada como delegada, a pesar de la prohibición gubernamental, al acto fundacional de la Convención Nacional Indígena. Yo les invito a escuchar una canción de Gloria Arjona que se llama La Comandanta Ramona. Pasamanos y huipil, desde su Chiapas natal, a darle voz al tzotzil, Ramona fue a la capital. Más varona que un varón, ella demanda trato igual, como india, como mujer, y en su tradición artesanal. Cuerpo pequeño que guarda un alma que es de gigante, ojos vivos en que se ve el legado de la explotación. No teníamos que perder, dijo Ramona a la nación. Desde hace mucho se nos mató por nuestro sexo y nuestro color. El cáncer se devoró a esta indígena tzotzil, que engalanada en un huipil, en zapatista se convirtió. Ramona, le dijo Zedillo, voy a hacer que te curen el cáncer. Y ella le contesta, nosotros nos levantamos en armas para que todos nuestros pueblos tengan salud, no para que ustedes me curen a mí. Pasamanos y huipil, un día de Reyes se fue esta bella india tzotzil, que comandanta se hizo llamar. Pasamanos y huipil, un día de Reyes se fue
esta bella india tzotzil, que comandanta y no comandante se hizo llamar. Precisamente, yo soy la comandanta Ramona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Soy la primera de muchos pasos de los zapatistas al Distrito Federal y a todos los lugares de México, dijo Ramona. Esperemos que todos ustedes caminen junto a nosotros. Por eso queremos unir nuestra pequeña voz de zapatistas a la voz grande de todos los que luchan por un México nuevo. Llegamos hasta aquí a gritar junto a ustedes los ya no, que nunca más en México haya un México sin nosotros. Eso queremos, un México donde todos tengamos un lugar digno. También se dirigió una multitud de 100.000 personas en la Plaza Central, destacando la falta de un hospital en San Andrés de Larraín, lo que significaba que los indígenas tenían que viajar 12 horas para recibir atención médica. Su llegada a México se aprovechó para tratar su enfermedad y recibir un trasplante de riñón donado por su hermano. Ese año, el 8 de marzo, el subcomandante Marcos dedicó un cariñoso y poético retrato de Ramona. Decía: la comandante Ramona asombrará con su estatura y brillo a los medios internacionales de comunicación. Ramona ríe cuando no sabe que está muriendo. Cuando lo sabe, sigue riendo. Antes no existía para nadie, pero ahora existe. Es mujer, es indígena, es rebelde. Ahora vive Ramona, una mujer de esa raza que tiene que morirse para vivir. Ramona fue la principal oradora el 8 de marzo de 1997 en Ciudad Universitaria de la UNAM. En agosto de ese mismo año conmemoró el primer Congreso Nacional de Mujeres Indígenas de Oaxaca, México. Fue una gran hazaña, reuniendo a mujeres de diversos pueblos, incluyendo a las tribus amuzgas, las chatinas, los choles y las cuicatecas. En el Congreso hablaron todas en sus lenguas maternas, utilizando únicamente el español para actuar como interlocutor. La comandante Ramona ocupó el centro y todos se reunieron para escucharle y recordar que no hay vida sin la de una mujer indígena. En marzo del 2001, Ramona, junto con la insurgente Ana María y la comandanta Esther, iniciaron la llamada Marcha del Color por la Tierra. Durante 37 días, hombres y mujeres indígenas, entre ellos el subcomandante Marcos y 23 comandantes y comandantas, recorrieron más de 6.000 kilómetros desde las montañas de Chiapas hasta la Ciudad de México para asistir al Congreso de la Unión y defender los acuerdos de San Andrés que habían impulsado los derechos y las protecciones indígenas, trabajando en conjunto con el movimiento zapatista en general. En el 2005, ya con la salud muy deteriorada, participó en un acto público en la otra campaña, una iniciativa del Ejército Zapatista que llamaba desde sectores políticos hasta individuos a organizarse en un movimiento nacional que buscase la reestructuración de las relaciones sociales y conformar un programa nacional de lucha, a la vez de crear una nueva constitución política donde se consideraran las demandas del pueblo mexicano y de los indígenas. El 6 de enero del 2006, el subcomandante Marcos interrumpió un acto de la otra campaña que realizaba en la costa de Chiapas y anunció la muerte de Ramona. Ese día también se escuchó esto que vamos a compartir, el himno zapatista. ¡Arriba el ZLN! ¡Estamos con ustedes, hermanos! ¡Duro, duro! Ya se mira el horizonte, combatientes zapatistas.
nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Ver qué planes hay que hacer y hacer una consigna, que vivamos por la patria o morir por la justicia. Nuestro pueblo exige ya acabar la explotación. Nuestra historia dice ya lucha de liberación. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Bueno, escuchábamos este corrido tan típico mexicano, en este caso el himno zapatista. Bueno, Ramona bordaba, como decía, hilo por hilo. Tenía manos pequeñas que tomaban la aguja con la misma precisión con que años después tomaría la palabra. Ella bordaba a veces en silencio y pensaba, porque Ramona no sabía escribir ni leer, no sabía de sociología ni de filosofía, pero bordaba serpientes, lunas, espinas, caminos, geometrías y estrellas de su pueblo. Bordaba también el hambre, las carencias, la tierra herida, su gente, el silencio de las niñas, el dolor de las mujeres. Y también bordaba lo que soñaba, justicia, dignidad, rebeldía con rostro de mujer. Tejió con otras mujeres un nosotras hecho de rabia, pero sobre todo de dignidad, la dignidad de quienes ya no bajarían la mirada. Dejó el silencio y en voz alta dijo que las mujeres podían elegir a sus autoridades, podían decidir sobre su cuerpo, tenían derecho a estudiar, a no ser golpeadas, a ser respetadas, a decidir por sus vidas, a ser escuchadas, a luchar. No impuso nada, solo bordó e hizo palabra lo que ya ardía en otras mujeres. Nombró con otras el mundo desde la tierra, desde las memorias, esas memorias ancestrales, y dejó de ser solo bordadora de huipiles para convertirse en tejedora de rebeldía. Antes de morir, Ramona le entregó al subcomandante Marcos un manto exquisitamente bordado con hilos de colores. Manto que tuviera todos los colores, porque Ramona esperaba que la otra campaña que había comenzado fuera así, que tuviera todos los colores de la tierra mexicana. En ese manto estaba parte de su legado. Por todo esto, dicen en México que Ramona bordó palabra, tejió lucha y caminó rebeldía. Y su palabra fue memoria, cuerpo y raíz. Y por eso la recordamos hoy, en este mes de las mujeres, como otra de las tantas mujeres que ha luchado por el socialismo y también por la emancipación de las mujeres. Y bueno, con esto yo me despido hasta la semana que viene, aunque la semana que viene no voy a estar en directo, sino que voy a dejar, ya dejé grabado lo que vamos a comentar en la próxima, porque bueno, voy a estar de viaje y va a ser difícil poderme comunicar directamente. Bueno, Silvia, muy interesante el recuerdo de Ramona, la comandanta zapatista. Y bueno, no te vamos a extrañar por la mitad, porque la vamos a escuchar igual. Te vamos a escuchar, pero siempre es bueno escucharte de primera mano. Pero bueno, que tengas un exitoso viaje.
Bueno, y yo voy a estar pendiente del 24 porque es un día de lucha para el pueblo argentino. Sí, Y por lo tanto también es un día de lucha para todos los que compartimos este continente latinoamericano tan sufrido. Así que voy a estar atenta. Por suerte ahora existe estas tecnologías que nos permiten tener las informaciones, por lo menos algunas. Sí. Y bueno, y así sabré de ustedes que me imagino van a estar allí en la marcha que siempre se realiza los 24. Sin duda, el 24 firme, junto al pueblo. Bueno, buen viaje y nos despedimos nosotros de la audiencia hasta el próximo lunes 23. Ahí va, exacto. Previo al 24. 23 de marzo, previo al 24, firme acá en Todos los Fuegos por AM 1570, Radio Rebelde. Ahí va. Hasta la próxima.